Hoy es un día muy especial porque vamos a informar sobre el diagnóstico y las proyecciones que han hecho los especialistas. Todavía ayer salió en el Diario de Juárez y en el Diario de Chihuahua, Diario de Juárez y Diario de Chihuahua, fotografías en la primera plana de estos dos periódicos de fallecidos en Ecuador, como si hubiesen fallecido en hospitales de Chihuahua. Miren eso. De todas maneras, no va a haber censura ni amonestación, no se va a limitar la libertad de expresión. Este es un asunto nada más de ética. Explico primero las tres fases que habíamos indicado desde el inicio que tendría esta epidemia. Una fase 1, que es la importación viral, la importación de los virus al territorio, en donde tendríamos una cantidad muy reducida de casos, quizá algunas decenas, y podríamos rastrear los distintos casos con sus contagios, ya sea quién le contagió y hacia quién contagió. Esa primera fase le llamamos importación viral y duró desde el 27 o 28 de febrero hasta el 29 o 30 de marzo. En esa fase de importación viral habíamos indicado que la medida de control más importante era la contención en torno a los casos sospechosos, con la secuencia de identificar los casos sospechosos, ponerlos en aislamiento o en reducción de la movilidad en forma voluntaria, tomarles muestras para diagnóstico a todos estos casos sospechosos y además analizar a sus contactos. Llega un momento en que la contención tiene sus límites porque empiezan a aparecer más y más casos y entonces ya no se puede y tampoco es útil intentar encontrar a cada caso con su contagio porque se va perdiendo la trazabilidad de los contagios. Y es el momento en donde es importante considerar el otro paquete de medidas que en su conjunto le llamamos mitigación comunitaria, que son unas medidas de prevención y control de carácter masivo. Estamos hablando de millones de personas a la vez, ya no un caso a la vez, sino millones de personas a la vez, y el principio de acción es el mismo, la reducción de la movilidad. Recordarán que México se adelantó a la fase 2, la fase de transmisión comunitaria, con medidas que empezaron desde la fase 1 y concretamente cuando identificamos el 13 de marzo que habíamos triplicado el número de casos identificados con tan solo 12 casos y cerca de 120 casos estimados, decidimos implantar las intervenciones que corresponden a la fase 2 y son estas de mitigación masiva, precisamente para aprovechar la oportunidad que México sí tenía de empezar tempranamente este tipo de medidas. Lo explico. En la curva roja es una de las varias proyecciones que tenemos de todos estos grupos académicos y aquí comento también, seleccionamos esta porque es la que tiene la visualización más inmediata, pero en general todos los grupos coincidieron en qué es lo que podría pasar, qué es lo que está pasando, qué es lo que va a pasar. Pequeñas variaciones en fechas, en número de casos, etcétera, pero en general todos coincidieron con este mensaje. Lo que se ve en la curva roja es lo que habría pasado si no se hubieran hecho medidas de mitigación comunitaria masivas, con esta curva que en el pico máximo supera los 30,000 casos a nivel nacional en un solo día y que hubiera sido muy rápida, pero con una consecuencia muy importante en la saturación de los hospitales, por supuesto, también los casos graves y la mortalidad. Noten ustedes que en la enorme mayoría del territorio nacional tenemos municipios sin casos, es lo que se ve en forma de color blanco. En cambio, tenemos algunas zonas donde el color verde muestra la intensidad de transmisión con el número de casos que se registran y como hemos explicado y lo seguiremos explicando los jueves y los casos que se pueden estimar con la vigilancia centinela. Es demasiado pequeño para que se vea, pero la zona metropolitana del Valle de México, como lo hemos dicho cada tarde, es donde existe la mayor intensidad de transmisión. Esto no sorprende, esto es exactamente lo que se espera, porque las zonas donde hay mayor población, desde luego tienen mayor número de casos, pero también tienen una transmisión más eficiente y donde hay mayor densidad de población por kilómetro cuadrado. También otras zonas como es Tijuana, Mexicali, de hecho en este momento es donde existe la mayor transmisión
independientemente del número absoluto de casos. También las 2 zonas metropolitanas de Guadalajara y Monterrey, también la zona metropolitana de Puebla de Los Ángeles y también la zona urbana del municipio de Benito Juárez en Quintana Roo, donde está Cancún. Hay otros municipios que tienen distintas intensidades de transmisión, como Culiacán, Sinaloa, y otros que no mencionaré ahora, pero que se pueden ver en el mapa. Entonces, esta segunda observación lo que nos permite es predecir el comportamiento en forma diferencial. Y como hemos mencionado, nos permite además tomar medidas más intensas en donde tienen que ser más intensas y no tan intensas donde no hay necesidad de que sean tan intensas. Hay un intervalo de fechas posibles para el pico máximo de la intensidad de transmisión, de la curva epidémica, del ACME, y estas oscilan entre el 8 y el 10 de mayo. Hay otras predicciones un poco más optimistas de que fuera antes, un poco menos de que fuera después, pero hay un punto medio entre el 8 y el 10 de mayo. Y eso nos lleva además a la duración de la epidemia, y aquí dejo en claro, estamos proyectando este primer ciclo de la epidemia. El primer ciclo de la epidemia se puede proyectar que se extendería hasta agotar cerca del 95% de los casos esperados el 25 de junio y, como suele pasar en todas las epidemias, con un hilo, una cola, una continuidad de la epidemia ya con una transmisión muy baja que se extiende por varias semanas más. Y lo primero que recomiendan es mantener la Jornada Nacional de Sana Distancia, pero extenderla hasta el 30 de mayo. Originalmente estipulada al 30 de abril, ahora se extendería hasta el 30 de mayo. Cuarta medida, que también es nueva, la recomendación: segmentar la movilidad en el territorio nacional. Esto lo que quiere decir es instrumentar mecanismos de contención geográfica. Necesitamos que las personas que viven en las zonas de baja o nula transmisión permanezcan en esa zona de baja o nula transmisión, que no se desplacen a zonas de mayor transmisión, y viceversa, que quienes vivimos en zonas de alta transmisión no vayamos a zonas de baja transmisión. La Jornada Nacional de Sana Distancia permanecerá vigente hasta el 30 de mayo, pero en los municipios de baja o nula transmisión, las medidas de seguridad sanitaria permanecerían hasta el 17 de mayo y posteriormente se conservaría o se recuperarían las actividades normales. Entonces, en los municipios donde hay baja o nula transmisión, anticipadamente salen de las medidas de mitigación comunitaria. Todas las zonas verdes van a poder regresar a la normalidad el 17 de mayo. Esto incluirá la actividad escolar, se recuperará la actividad escolar en esos municipios. Los municipios en amarillo son aquellos municipios que están colindantes geográficamente con las zonas de alta transmisión, y obviamente los que están en rojo son las zonas de alta transmisión. En estos otros tendrán que esperar hasta el 1 de junio. Y respecto a actividad escolar que acabo de mencionar, obviamente también esto tiene que ser puesto a disposición de la autoridad escolar del país, que es el titular de la Secretaría de Educación Pública y el Consejo Educativo Nacional, tal como lo hicimos al inicio cuando se implantaron las medidas, y justamente la suspensión de las escuelas fue la primera medida que se logró. Que hemos decidido aumentar a 1 millón de créditos más a pequeñas empresas familiares. En este caso, el 1 millón de nuevos créditos sería a todas las empresas que tienen trabajadores inscritos en el Seguro Social y que actuaron con mucha responsabilidad, sobre todo las pequeñas, no despidiendo a sus trabajadores ni quitándoles o reduciéndoles el salario. A ellas va destinado este crédito. El primero se va a empezar a dispersar el 4 de mayo por la vía electrónica a los que tengan posibilidad de recibir estos 25,000 pesos a 1 millón. Incluye empresas familiares del sector formal y del sector informal. ¿De dónde sale este dinero adicional? Ustedes recordarán de que se está haciendo una gestión de conciliación, de convencimiento para algunas empresas que tienen adeudos y que tienen posibilidad de pagar. Hablamos de que 15 empresas debían en general 50,000 millones de pesos. Solo hablamos de 15. De esas 15 ya se tienen garantizadas. De los 50,000 han llegado a ofrecer arreglos para pagar 15,000
millones hasta ayer. Hay quienes están en disposición de llegar a arreglos, hay quienes de plano no quieren. En esos casos, pues va a proceder legalmente, tanto en la vía civil como en la vía penal, de acuerdo a lo que se trate. Si es un fraude, pues es penal, si no, se hará por la vía civil, pero no vamos a dejar de presentar. Vamos a destinar la mayor cantidad de dinero público al pueblo, todo y el resto, mayo y junio. Programas sociales, va apoyo a pescadores, vamos a avanzar más entregando recursos para el mantenimiento de escuelas. El precio de un ventilador hoy tiene que ver con el momento de su entrega. Si nosotros queremos comprar barato, pues compramos a septiembre, pero en ese momento pues no nos sirven de absolutamente nada. Ese sería el peor acto de deshonestidad que pudiéramos hacer, comprar algo que nos lo van a entregar cuando esto ya se haya terminado. Ahí es donde apareció un proveedor que ofrecía a 15 días después de la celebración de un contrato la entrega de los ventiladores. Esa asignación se hizo el 30 de marzo, es decir, hace 15 días exactamente, y es una asignación. Toda la información que se ha publicado es información que está en Compranet, no es porque la hayan descubierto o se haya llegado a las manos de este medio, sino que está en Compranet. Bueno, el asunto es que se ha comparado con una solicitud, con una cotización que se hizo a la misma, a la productora. El problema es que lo que no se dice, y la estuve revisando, es que dicen, este modelo cuesta $6,000, uno que no estábamos comprando en 40,000, se estaba comprando en 29,000, es un sobreprecio enorme, pero la cotización que hicieron, no lo que no se dice, no por parte de Excelsior, sino por parte de esta otra organización, es que lo que les contestan es que la entrega es a julio, es una entrega a julio, sin certificación, y ahí dice, lo digo en inglés, dice no stock, o sea, dice no tengo en inventario, pero te lo voy a conseguir y en julio te lo entrego. Pues claro, si nosotros quisiéramos simular que estamos comprando barato, pues compro a julio y seguramente me van a dar esta misma situación. En el mismo modelo, que es un modelo de IonMed, que es un productor chino, al que además el Seguro Social nunca le hemos comprado, estamos comprándole en esta situación emergente. Ahora, en ese sentido, no se ha erogado un peso a esa compra. ¿Qué es lo que ocurre a partir de las 12 de la noche de ayer? Que al no haber entregado en tiempo estos productos, si no se puede rescindir el contrato, o si se llega a comprar, se compra con una penalización. ¿En función de qué? De lo que entreguen, de lo que puedan entregar. Era una compra grande que se registra en la cartera de inversión, pero en este momento no se ha pagado un peso de esos ventiladores. Son una asignación, se rescinde el contrato, pero sí lo digo muy claro, nuestra prioridad es encontrar los ventiladores. Un día vamos a compararnos con lo que ha pasado en otros países del mundo, pero les adelanto, somos los mexicanos de los mejores del mundo en comportamiento y en buenos resultados, de los mejores del mundo, los mexicanos. Fíjense qué lección nos está dejando esta pandemia de que estamos cuidando y que están a salvo o están más protegidos nuestros adultos mayores que en otras partes. En otros países no. Por eso hay muchísimos asilos. Ahora, con esta epidemia, desgraciadamente en Francia, en España, fueron muy afectados adultos mayores en asilos, porque la proporción de asilos en España, en Francia, en Estados Unidos con relación a los asilos de México es como de 1 a 20. O sea, si hay un asilo aquí, hay 20 en esos países. En los países del mundo, ¿cuánto aportan las empresas privadas para la ciencia y la tecnología? Y comparen lo que aportan las empresas privadas de México en ciencia y tecnología. Aquí sí, es el gobierno el que les da a las empresas. Entonces, y está bien, ¿sí? Es un apoyo para el fomento a la ciencia, a la tecnología, a lo que ahora se llama la innovación tecnológica, está bien, pero había mucha dispersión de recursos. Entonces, ¿qué dice María Elena? Dice, con 2 fideicomisos de los 62 que nos queden, tenemos, ella así lo ha expresado. Bueno, en el caso del arte y la cultura, lo mismo. ¿Cómo vamos a dejar sin becas a los creadores? Claro que no, si nos importa
mucho el fomento a la cultura, a las artes. No somos conservadores. ¿Quiénes le dan la espalda al arte y a la cultura? Históricamente. Bueno, entonces nada más vamos a buscar el mecanismo para que se entregue. Además, no podíamos expedir un decreto con excepciones, porque entonces ya no iba a tener ningún efecto. Es todos los fideicomisos. Además, nos los pide la ley de austeridad republicana, extinguir los fideicomisos, porque estamos hablando de miles de fideicomisos, de guardaditos por todos lados, sin control, sin supervisión. Y luego de que la UNAM desconoció esta guía bioética y que se deslindó de la misma, ¿qué implicaciones tiene esto en el marco de la pandemia? Si nos pudiera explicar, por favor. ¿Cuál es la implicación de que la UNAM se deslinde de esta guía bioética y del uso que se podría hacer para la población en circunstancias extremas? Por favor. ¿Me puedo inmiscuir? ¿Por qué no lo dejamos para la noche? Que lo explique, para no desviar el propósito. Nos vemos mañana temprano y en la noche, Hugo, con eso empieza respondiendo eso. Pero ese equipo que dieron a conocer, sí, eso fue una confiscación, si se puede llamar así, que hizo el SAT, aduana, y se les está ayudando en todo lo que se cuenta, pero no es el equipo para los médicos ni para las enfermeras. Entonces, hasta se hizo un escrito. A ver, ¿no tienes el oficio? El asunto es, por medio de la presente, le hago saber, está dirigido desde Alejandro Antonio Calderón Alipi, a todos los contactos, incluidos los gobernadores. Por medio de la presente le hago saber que se han enviado a los establecimientos de salud a su digno cargo batas con las siguientes características: bata de 22 gramos, esas delgadas que se presentaron en la foto. Estas batas deberán ser usadas exclusivamente por personal que no está en contacto con pacientes COVID. Estas batas fueron transferidas por el Servicio de Administración Tributaria procedentes de un decomiso. Asimismo, se les ha enviado y se les seguirá enviando batas impermeables de polipropileno. Estas batas sí están destinadas para el uso personal de salud que están en contacto con pacientes COVID. Atentamente, Alejandro Antonio Calderón Alipi, que es el responsable. Esta información se le hizo llegar a los gobernadores de tal manera que están informados de esta situación. Si los secretarios de salud estatales no informaron a los gobernadores, es otra situación.